Hola, mi nombre es Thomas Turkington y este video es para la asignatura de Laboratorio de Sistemas de Comunicaciones 1. Vamos a defender la práctica número 3 sobre modulación de banda lateral única, BLU. La modulación de banda lateral única, BLU o SSB de sus siglas en inglés Single Sideband, es una mejora de la transmisión por amplitud modulada que permite transmitir señales de radiofrecuencia que no se pueden transmitir por otros tipos de modulación. Además, se utiliza menor cantidad de energía que la modulación AM, suponiendo un ahorro en potencia, ya que se elimina el uso de la portadora y solo se transmite una de las bandas laterales de la señal moduladora. El transmisor elimina una de las bandas laterales y la señal portadora, y en el receptor se reproduce la señal moduladora mediante un oscilador que genera una señal portadora que no fue transmitida, reconstruyendo así la señal portadora original. ¿Cómo funciona un modulador de amplitud de portadora suprimida? En este tipo de modulador, la señal portadora queda suprimida antes de la transmisión mediante el uso de filtros adecuados en la etapa de transmisión, y solo se transmiten una o ambas bandas laterales superior e inferior de la señal. Cuando se transmiten ambas bandas, se llama Double Sideband Suppressed Carrier o DSBSC, mientras que cuando se transmite solo una banda se denomina Single Sideband o SSB. Esta categoría se divide en dos más, que son la de banda superior, Upper Sideband, y la de banda inferior, Lower Sideband. Las distorsiones que pueden estar presentes en una señal detectada AM son las siguientes: la distorsión de onda cortada y la distorsión por corte diagonal. Cuando la constante de tiempo es muy pequeña con respecto al periodo de la señal portadora, la señal de salida aparece en forma de onda cortada. Y si la constante de tiempo es muy elevada con respecto al periodo de la señal moduladora, puede ocurrir el fenómeno de distorsión por corte diagonal. Estas distorsiones pueden presentarse al usar un detector de AM. ¿Qué es un detector de AM sincrónico? Es un dispositivo que multiplica la señal AM por una portadora sincrónica a ella. Luego se alimenta a un filtro pasabajas. Dicha señal resultante es igual a la señal modulada multiplicada por una constante que resulta ser la ganancia del circuito multiplicador. ¿Para qué se utiliza un detector de AM sincrónico? Se utiliza en casos en que se requiera mayor fidelidad en la demodulación, ya que presenta menor distorsión y puede demodular señales AM de elevada profundidad de modulación y rápidas variaciones en la señal moduladora, y tiene la capacidad de aportar ganancia a la salida en lugar de atenuación. En este caso vamos a realizar un resumen teórico de las actividades de esta práctica. Vemos aquí la información contenida en la práctica, el marco teórico de la modulación de banda lateral, de bandas laterales. Entonces, las actividades del laboratorio son las siguientes. La experiencia número 1 se trata del funcionamiento del modulador de amplitud de portadora suprimida. Utilizando
estos dispositivos y conectando a ellos las señales indicadas, se logra obtener en la salida una señal de AM de portadora suprimida. Y en el análisis teórico podemos concluir que ajustando el potenciómetro carrier null para balancear el circuito se obtiene una respuesta de portadora suprimida. Y para comprobar esto se conecta al osciloscopio a la salida y se pone a 0 el nivel de la señal moduladora, comprobando así que no existe ninguna señal, ya que la portadora ha sido suprimida, y si se suprime la señal moduladora no existirá ninguna señal en la salida. La actividad número 2, generación de la banda lateral única. Utilizamos en este caso un filtro cerámico para eliminar una de las bandas a fin de generar la modulación de banda lateral única, aplicando la señal portadora y la señal moduladora a la frecuencia y amplitudes indicadas, y con el filtro de cerámica eliminando la portadora y una de las bandas laterales, permitiendo el paso únicamente de una de las dos componentes laterales. La última experiencia se trata de generar el espectro de la señal modulada de banda lateral con el modulador balanceado. Entonces si se efectúan las siguientes conexiones y la siguiente simulación, entonces se obtiene esta señal en la pantalla del osciloscopio, lo cual nos indica que la portadora ha sido suprimida, y el resultado observado en la pantalla representa la amplitud y la frecuencia de las bandas laterales de la señal. Post laboratorio, respondemos las preguntas que se pueden responder en este caso. Al aumentar la frecuencia de la señal moduladora y verificar que la señal de single sideband se reduce y tiende a anularse. ¿Por qué sucede esto? Sucede porque el filtro cerámico tiene una banda pasadora estrecha, por tanto no pasará frecuencias mayores a 455 Hz. ¿Cuáles informaciones se contienen en la forma de onda detectada? La amplitud y la frecuencia de las bandas laterales. Estas son las que se permiten pasar por el modulador, ya que la portadora es suprimida. ¿Qué se transmite utilizando la técnica de single sideband? Se transmite una sola banda lateral, de allí viene su nombre, banda lateral única. Considérese una señal moduladora cuyo espectro va de 0 a 4 kHz. Utilizando la técnica SSB, ¿cuántos canales de comunicación pueden localizarse contemporáneamente en la gama de 60 a 108 Hz? Debido a que no tenemos la información necesaria, no se puede responder esta pregunta. ¿Y cuál de las siguientes afirmaciones es falsa? La última de acá, el modulador de SSB no necesita la portadora. En este caso, aunque no se transmite, sí se necesita. Entonces concluimos en la actividad 1 que al ajustar el trimmer carrier null para balancear el circuito se logra la modulación con la portadora suprimida. En la actividad 2 se analizó el uso del filtro de cerámica para lograr la modulación SSB.
que permite el paso únicamente de una de las componentes laterales. En la actividad 3 se observó el espectro resultante al haber suprimido la portadora de una señal de transmisión, el cual se componía solamente de las dos bandas laterales, correspondiente a la información almacenada en la señal moduladora. Una aplicación de la modulación SSB en la ingeniería eléctrica es la siguiente, ya que a los ingenieros eléctricos les interesa ahorrar potencia y de esa manera evitar el uso de equipos y cableado más pesado. Es útil utilizar este tipo de modulación, ya que se evita el uso de los costos grandes al usar cableado y equipos para la potencia requerida en la modulación AM. Y concluyendo, nos damos cuenta que esta práctica nos ha ayudado a conocer las ventajas y desventajas de la modulación del tipo SSB con portadora suprimida. Es posible transmitir la misma información utilizando menor consumo de potencia. Sin embargo, se requieren equipos más costosos y complejos para los transmisores y receptores a fin de codificar y decodificar la señal en el receptor. Muchas gracias.